Bueno, yo creo que todos coincidiremos en que es sumamente patético ver a alguien que no se controla, alguien que no controla su temperamento, que no controla su espíritu, que no controla su lengua. Qué ridículo puede llegar a ser que una persona no controle su propio cuerpo. Qué ridículo, qué patético, pero también qué peligroso. Por eso la propuesta en esta mañana y el reto en esta mañana, querida iglesia, en San Pedro, es que puedas vencerte a ti mismo con el poder de Jesús y con el poder del Evangelio. La idea central que queremos extraer del pasaje que vamos a leer ahora es precisamente esta. Vencer nuestro carácter es vital para poder vivir con los ojos en el cielo. Y lo que hoy nos toca, como ya habréis visto en el calendario, es Colosenses capítulo 3 y versículos del 12 al 17. Así que lo voy a leer, no en la versión de la Nueva Biblia de las Américas, que es como la estaría leyendo si estuviera predicando aquí en Santo Domingo, sino que vamos a usar la Reina Valera, ¿vale? Así que Colosenses 3, 12 al 17 dice Pablo: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De tal manera que Cristo, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. En el libro de Proverbios, en el capítulo 16, dice que el que controla su propio espíritu es mucho mejor que el que conquista una ciudad. Así que, como decíamos antes, qué importante es controlarnos a nosotros mismos, vencer nuestro temperamento, vencer nuestro carácter, si realmente queremos vivir una vida que agrade al Señor, por un lado, que es lo más importante, pero después también que sea de bendición para la gente que nos rodea. Si os habéis dado cuenta, toda la sección, desde el capítulo 3 y versículo 1 prácticamente, hasta el final del capítulo 4, está íntimamente unida. Pablo les está animando a vivir en otra dimensión. Pablo les está diciendo a los creyentes que tienen que hacer de lo sobrenatural, de la vida celestial, tienen que hacer su modus vivendi, tienen que convertirlo en su ambiente natural, tiene que ser nuestro lugar habitual de vida, aunque eso para este mundo sea una locura. Incluso algún día, dice Pablo, no solamente nuestro medio ambiente será el celestial, sino que viviremos con Jesús en la misma gloria. Eso es lo que vimos hace unas cuantas semanas en el versículo 4,
cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que toda esta sección va girando en torno a este tema. Y para alguna gente esto es algo muy raro, esto es algo ilógico. Pensar en vivir en otra esfera, en otra dimensión celestial, para algunos no solamente es raro y es ilógico, sino hasta peligroso, porque hay mucha gente que piensa que queremos los cristianos vivir en otro mundo y eso es una utopía. Sería como vivir en un mundo inventado, en una realidad paralela que no tiene ningún agarre con nuestra vida práctica. Para algunos esto sería una muestra de, de, de un problema mental, de una esquizofrenia, que es lo que muchas veces nos dicen a los creyentes. Pero en el pasaje de la semana pasada, que iba desde el versículo 5 hasta el versículo 11, y en la que vamos a ver hoy también, vemos que las implicaciones de esta palabra de Pablo y cómo él las lleva a la práctica, cómo se puede vivir a este nivel sobrenatural, en esta dimensión espiritual, cuáles son las implicaciones de esto y cómo esto se puede llevar al terreno práctico en el día a día, permitiéndonos vivir realidades espirituales, realidades celestiales, aún teniendo los pies en la tierra. ¿Cómo se puede vivir con los ojos puestos en el cielo y al mismo tiempo tener los pies puestos en la tierra? Decía Pablo, poner la mira en las cosas de arriba. Y esto tiene que ver sencillamente con una decisión personal que tiene que ver con a qué le vamos a dar mayor importancia en nuestras vidas. No es señal de que estamos locos, de que estamos esquizofrénicos o nos estamos montando un mundo paralelo. No, no. Es una decisión en la que nosotros vamos a ver a qué le damos más importancia. ¿Le daremos más importancia a los valores de esta sociedad, de una sociedad narcisista, ególatra, absurda, y a sus planteamientos prácticos que tienen que ver con un mundo corrompido, con un mundo totalmente fuera de sí, absurdo? ¿Le vamos a dar más importancia a las actitudes que tienen que ver con los intereses de este mundo que ha perdido el rumbo? Y si no, nada más que tenemos que ver en estos días, en las redes sociales, en los medios de comunicación, la velocidad a la que está avanzando todo este fenómeno Terian, ¿no? Para ver, para darnos cuenta lo loco que está este mundo. Entonces vamos a decidir vivir en esta línea, en este mundo, o por el contrario le vamos a dar más importancia a los valores de una vida basada en las convicciones cristianas, en la palabra de Dios, en el Evangelio, una vida liberada del poder del pecado a través de la gracia de Dios demostrada en la cruz del Calvario. ¿Le vamos a dar más importancia a una tumba vacía gracias a la resurrección? ¿Le vamos a dar más prioridad en nuestras vidas a este mundo que es tan real como el otro? ¿Le vamos a dar más importancia a este mundo vacío o a las realidades espirituales que no se ven, pero que son tan reales como las que vemos con nuestros ojos? La decisión es clara. Y Pablo lo explica perfectamente del 5 al 11 que visteis la semana pasada. ¿Cómo no vivir si queremos ser verdaderos cristianos? Que tengan su vista puesta en las cosas espirituales. Eso es lo que Pablo explica del 5 al 11. Y ahora, ¿cómo vivir en lo positivo? No ya cómo no vivir, sino cómo vivir
si hemos experimentado esta salvación de Dios. Esto es lo que vamos a ver de esta mañana desde los versículos 12 al 17. El hecho de que un día vivamos con Cristo en gloria, como dice el versículo 4, nos lleva a dos consecuencias muy importantes. Primero tenemos que dejar la vieja vida, como no debemos vivir, y después comenzar a vivir un estilo de vida propio de personas nacidas de nuevo, que es lo que vamos a ver hoy. Así que Pablo, yo creo que él está intentando responder esta pregunta: ¿qué debemos hacer para vivir ya desde ahora en el cielo, con los valores del cielo, con las prioridades del cielo, con las implicaciones prácticas que supone vivir esa vida espiritual, esa vida sobrenatural? Así que en primer lugar, ¿qué debemos hacer para vivir en el cielo? Pablo contesta en primer lugar, versículos 12 al 14, vence tu carácter. Con la ayuda del Señor y con el poder del Espíritu Santo, vence tu carácter, controla tu carácter. Y en este trozo, en esta sección del 12 al 14, vamos a ver dos ideas muy sencillas pero muy importantes. Primero, asume quién eres. Versículo 12 al principio. Dice Pablo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, y después sigue, pero la base es vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Mirad, al ser humano le encanta que le digan que para agradar a Dios necesita hacer cosas. Y cuanto más complicadas, mejor. Al ser humano le encanta que le digan, mira, tienes que subir una montaña hasta una ermita y tienes que hacerlo de rodillas. O que le digan, mira, tendrías que dar muchísimo dinero en obras de caridad. O le encanta que le digan, mira, tendrías que tener una conducta externa intachable. Al hombre le encanta que le pidan cosas de este tipo, porque cualquiera de estas cosas le permite demostrar sus capacidades, le permite que demostrar lo fuerte, lo inteligente, lo capaz que es para obedecer lo que sea, pero en sus propias fuerzas. Así que Pablo basa esta exhortación no en lo que debemos llegar a hacer o a obedecer, sino él basa su exhortación en lo que nosotros ya somos como hijos de Dios. No es que tenemos que obedecer ciertas cosas para llegar a ser hijos de Dios, sino él basa su exhortación en que ya lo somos. Él basa esta exhortación en que nuestra identidad es la de personas nacidas de nuevo por la gracia de Dios. Queridos hermanos, dice Pablo, sois escogidos, santos y amados. Y esto no lo va a cambiar nadie. El que fallemos en nuestra conducta no va a cambiar esto, porque esto depende exclusivamente de la obra del Señor. Así que lo primero que tenemos que hacer para agradar a Dios es haber tenido una experiencia genuina, real, de salvación, que nos permita vernos a nosotros mismos como escogidos, como santos, como amados. Y todo lo que viene después no es más que la consecuencia de lo anterior. Así que no es que debamos esforzarnos con nuestras propias fuerzas para conseguir llegar a ser santos. Ya lo somos a los ojos de Dios. Ahora debemos hacerlo evidente para todos los que nos rodean. Así que en esta primera parte de esta sección, de este versículo, vemos la base sobre la que descansa todo el proceso que nos va a llevar
a la santificación práctica y progresiva. Todo lo que después se nos pide no es más que nuestra respuesta a la obra preciosa de Dios que ya ha sido realizada en nuestras vidas. Y esta es la mejor manera de no caer en el legalismo. El legalismo es intentar obedecer a Dios, obedecer los mandamientos para poder llegar a ser salvos o para amontonar méritos en nuestras vidas, para llegar delante de Dios y decirle, mira, estos son mis méritos. Eso es legalismo, eso es moralismo. Pero nosotros debemos ir más allá de esta mera moralidad. Y tenemos que actuar no solamente por sentido de qué es lo bueno, qué es lo malo que nosotros podamos tener, sino actuar como verdaderos hijos de Dios que le aman y que desean con todas sus fuerzas agradarle. Así que actuar en base a nuestra identidad, en base a nuestra dignidad como hijos de Dios. Esto es lo que el Señor nos está pidiendo. Tim Keller decía, la religión dice, si obedezco, Dios me amará y me aceptará. Pero el Evangelio dice, Dios me ama y me acepta. Por lo tanto, quiero obedecerle. Espero que veáis la diferencia entre estas dos cosas. Si obedezco, Dios me amará y me aceptará. Eso es legalismo. El Evangelio de la Gracia dice, Dios me ama y me ha aceptado. Por lo tanto, quiero obedecerle. Así que lo primero es que actuemos en base a nuestra identidad como hijos de Dios. Asume tu identidad. Y lo segundo que necesitamos hacer es vencer nuestro carácter. Pero vencer nuestro carácter con la ayuda de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que dice Pablo desde los versículos 12, 13 y 14. Lo que realmente necesitamos es vencer nuestro carácter para someterlo a la voluntad de Dios. Y de nuevo aquí vemos que si podemos vivir este estilo de vida, si podemos vivir esta realidad, es porque el Espíritu Santo es ya una realidad tremendamente importante y preciosa en nuestras vidas. Cada una de estas virtudes que hemos leído en los versículos 12, 13 y 14, todas estas virtudes de alguna manera serían imposibles de expresar, de vivir, si no fuera porque el Espíritu Santo ya no estuviera presente en nuestras vidas. Esto es lo que nosotros llamamos el fruto del Espíritu Santo. Y creo que la idea de Pablo aquí es que nos revistamos. Dice Pablo, revístanse, revestíos de estas virtudes, de estas actitudes. Y el verbo tiene que ver no tanto con tener estas, como estos ropajes, estas vestiduras por fuera, sino meternos nosotros dentro de estas ropas, meternos dentro de estas vestiduras. Y seguramente os acordáis cuando Pablo en Gálatas capítulo 5 habla del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo que es lo paralelo a andar cerca del Espíritu Santo, no es más que expresar en nuestras vidas todas estas virtudes que hemos leído aquí. Entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, capacidad de soportar, capacidad de perdonar si alguien nos ha hecho alguna ofensa. Básicamente lo que Pablo quiere es que ellos controlen su carácter
que ellos recuerden la obra de Cristo para poder perdonar y que vivan este factor de unión que es el amor, para que la unidad en la iglesia se pueda seguir manteniendo. Todas estas cualidades tienen que ver con una fuerza de carácter tal que seamos capaces, por el poder de Dios, de someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor, de tal manera que podamos poner en primer lugar el bien del hermano, que podamos poner el bien de la iglesia, que podamos poner los intereses del hermano, las necesidades del hermano por encima de cualquier otra cosa, aunque esto suponga un menoscabo para nosotros mismos. Y, esta idea de tener una fuerza de carácter tal que seamos capaces de ver esto, lo vemos en cada una de estas virtudes, que no podemos abundar en ellas, por supuesto. Pero Pablo, por ejemplo, menciona la mansedumbre. La mansedumbre en el mundo greco-romano era una virtud despreciable, porque se entendía como debilidad de carácter. Sin embargo, la mansedumbre desde el punto de vista cristiano es la virtud de aquella persona que es tan fuerte de carácter que sería capaz de resistir su impulso, por ejemplo, de dar un puñetazo en la mesa para llevar razón a toda costa y, sin embargo, controlar su lengua, controlar su temperamento, controlar su manera de ser para buscar el bien de otra persona. La mansedumbre, por tanto, no es debilidad. La mansedumbre es poder. El poder que nos capacita en una situación de conflicto, por ejemplo, para censurar a otra persona, para censurar la conducta de un hermano, pero hacerlo de tal manera que el hermano lo perciba como un acto de amor, como un acto de ayuda que le lleve a ser restaurado espiritualmente y no como un acto de condenación. Pero para eso nosotros tenemos que controlar nuestro carácter. La humildad, otra virtud que se veía como algo despreciable en el mundo greco-romano. Pero la humildad es la virtud de estar dispuestos voluntariamente a quedar por debajo de los demás y olvidarnos de nosotros mismos. Es la decisión de no buscar posiciones de altura que nos permitan estar por encima de los demás. Y para esto hay que ser muy fuerte de temperamento. Para esto hay que ser muy fuerte de carácter, no muy débil. Tim Keller, en su libro de Autoolvido, un libro que ya hemos recomendado muchas veces en la iglesia y que está allí disponible en la librería, él dice en ese librito de Autoolvido que estuvimos estudiando los varones, que el autoolvido no es solo pensar menos en nosotros mismos, sino que el autoolvido es no pensar en absoluto en nosotros. ¿Veis la diferencia? No es pensar menos en nosotros mismos para pensar un poquito más en los demás, sino que el autoolvido es no pensar en absoluto en nosotros y dirigir toda nuestra energía en buscar el bien de los demás y los deseos de los demás y preocuparnos por los sentimientos de los demás. Pablo habla aquí de bondad también. La bondad tiene que ver con una fina sensibilidad hacia otros, provocada por una preocupación genuina por sus sentimientos, por sus anhelos, por sus deseos. Para ejercer esta bondad tenemos que ser muy fuertes de carácter. Por eso Pablo está diciendo, vence tu carácter. Porque si no, nuestro egoísmo, nuestra
egolatría se va a colocar en medio muy rápidamente. Así que, ¿qué necesitamos? Dice Pablo, versículos 12 al 14. En primer lugar, actuar en base a nuestra identidad. En segundo lugar, vencer nuestro carácter y dar el fruto del Espíritu Santo. Y ahora, en tercer lugar, versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Para poder vivir a este nivel sobrenatural, de experimentar experiencias espirituales, ¿qué necesitamos más? Dice Pablo, pues lo que necesitamos es un árbitro. Un árbitro. La palabra que se usa aquí en el versículo 15, y la paz de Dios gobierne, tiene que ver con un árbitro. Alguien que es capaz de ponerse en medio de una situación conflictiva y poder decidir de tal manera que esas dos partes puedan llegar a un entendimiento. Esto en nuestra sociedad es prácticamente imposible. Y ahí tenemos los partidos de fútbol, donde vemos a los árbitros que por mucho que ellos quieran, nunca van a poder poner, pueden decidir una cosa, sí, pero poner en buena armonía ambas partes, eso es realmente imposible. Así que, ¿qué es lo que mejor nos puede ayudar como cristianos para que cuando lleguen los momentos complicados en nuestra vida, en que veamos que se puedan levantar barreras que nos separan por los conflictos que van apareciendo? Pues en esos momentos, dice Pablo, la paz de Cristo reinando en vuestros corazones, siendo el factor decisorio para tomar decisiones que promuevan las buenas relaciones y la paz en las iglesias. La paz, por tanto, es ese factor que va a ser decisivo en cualquier momento en el que surja algún factor que ponga en riesgo la unidad de la iglesia. ¿Cómo actuar en esos casos? Pues de la manera en que la paz y en que la unidad sean salvaguardadas sin que tengamos que poner en peligro ninguna doctrina ni ninguna práctica que sea esencial en la iglesia. Ya lo decía Pablo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículo 23, dice Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos vivir en buenas relaciones con los hermanos y sobre todo cuando surgen dificultades, cuando surgen barreras, tenemos que pedirle al Señor que limpie nuestros corazones. Por eso dice aquí, el mismo Dios de paz os santifique. O en la carta a Filipenses capítulo 4 y versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz es el árbitro que para ponernos de acuerdo, lo primero que nos dice es limpia tu corazón. Limpia tu corazón de egoísmo, limpia tu corazón de cualquier actitud que haga entrar el pecado en la vida de la iglesia. Así que, ¿qué necesitamos? Ejercer nuestra identidad, vencer nuestro carácter. Necesitamos un árbitro. Versículo 16, necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos, exhortándoos unos a otros. La palabra de Dios obrando en nuestros corazones y llevando a toda la iglesia, unos a otros, a vivir en el fruto del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo. Ahora no podemos
invertir tiempo en esto, pero miradlo cuando lleguéis a casa. Al fin y al cabo, dice Pablo aquí, estar llenos del Espíritu Santo, o mejor aquí, estar llenos de la palabra, morando la palabra en nuestros corazones, tiene las mismas evidencias que cuando Pablo habla de estar llenos del Espíritu Santo. Son las mismas evidencias. ¿Cómo se ve que estamos llenos de la palabra? Pues de la misma manera que se ve que estamos llenos del Espíritu Santo, exhortándoos unos a otros, cantando con gracia en vuestros corazones, haciéndolo con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Estar llenos de la palabra es lo mismo que estar llenos del Espíritu. Y esto no tiene que ver con una vida aislada, de una forma privada. Esto tiene que ver con una vida de una plena integración en el cuerpo, en la familia. Fijaros la importancia que dice aquí, unos a otros. Así que la manera de amonestarse, dice Pablo, la manera de animarse, la manera de enseñarse unos a otros es con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y creo que esto tiene que ver con las canciones que cantamos en el mismo momento del culto. Pero va más allá de eso. Y tiene que ver no solamente con la disposición que le demos al local, a los bancos, ¿no? Sigue un poco la idea de si tendríamos que mantener los bancos como los tenemos ahora o tenerlos como lo hemos tenido en semicírculo un tiempo, porque cuando cantamos estamos mirando al hermano, le estamos enseñando, le estamos animando, y yo creo que la disposición de la iglesia nos puede ayudar por lo menos un poquito más a esto. Pero aquí hay otra pregunta clave. Cuando tenemos que amonestar al hermano, cuando tenemos que animar al hermano, cuando tenemos que orientar a un hermano que pueda estar despistado, ¿qué uso para eso? ¿Cuál es mi criterio? ¿Lo que más me convenga a mí o lo que más le convenga al hermano? ¿Lo que sea más fácil? ¿Lo que le dé mejor rendimiento social, laboral, económico? ¿Lo que más apele a sus ambiciones? ¿Qué criterio uso para exhortar al hermano, para animar, para enseñar, para orientar? ¿O intento animarlo, orientarlo con la palabra, con los salmos, con el contenido de las canciones espirituales que surgen de himnos y de canciones cuyas letras están basadas totalmente en la escritura? Hermano, piensa la próxima vez que tengas que hablar con alguien, piensa qué es lo que está teniendo más prioridad en lo que tú estás diciendo. ¿Estás buscando realmente el bien del hermano? Entonces, por tanto, ¿estás usando más la palabra de Dios? ¿O estás queriendo hacerle la vida al hermano más sencilla, más agradable, yendo en contra de la escritura? Piensa, ¿nos guía la sinceridad a Dios? ¿Nos guía a aquellas canciones, aquellos salmos que están basados en la palabra de Dios? Así que necesitamos que la palabra more en abundancia en nuestros corazones, para nuestro crecimiento, pero también para mantener las buenas relaciones en la iglesia. Y por último, y terminamos, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio del. ¿Qué necesitamos para vivir con los ojos en el cielo mientras tenemos los pies en el suelo? ¿Qué necesitamos? Dice Pablo, hacerlo todo para la gloria de Dios. De esto ya hemos hablado muchas veces y no voy a insistir mucho más en esto. Solamente dejadme que os muestre cómo nuestros hermanos puritanos
entendían el vivir para la gloria de Dios, influyendo en lo sobrenatural, buscando las cosas de ese otro mundo al que aspiramos llegar pronto. Lo que ellos entendían, cómo hacerlo todo para la gloria de Dios, ya sean cosas de palabra o de hecho. Y algo de esto compartía el domingo pasado con los hermanos aquí en la iglesia de Piedra Angular, donde están Miriam y Jonah. Nuestros hermanos puritanos entendían el influir en lo sobrenatural, el vivir en el cielo, mirando las cosas de arriba de esta manera. Os leo, cito literalmente, la influencia en lo sobrenatural no era un acto de manipulación. No es que nosotros manipulemos las situaciones, sino la influencia de lo sobrenatural tiene que ver con la integración total de la vida diaria con la voluntad de Dios. Integrar nuestra vida en la voluntad de Dios, viviendo cada actividad que tenga que ver con el trabajo, con la familia, con la oración, con la iglesia, para su gloria, reflejando su carácter y buscando la santidad. Ellos creían que Dios estaba presente en todo y que toda la vida era un llamado divino, no una división entre lo sagrado y lo secular. Acordaros de ese librito también que os animé a leer, El Gran Abismo, la separación entre lo sagrado y lo secular, como si fueran dos mundos distintos. No, 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 es un solo mundo. Yo estoy mirando el cielo mientras piso el suelo. Y esto se lograba, decían nuestros hermanos puritanos, esto se lograba mediante una vida de disciplina, de estudio de la palabra de Dios, de oración constante y un profundo sentido de vocación, de ser llamados a promover cambios internos, reflejando las escrituras en cada acción para traer el cielo a la tierra. Así es como entendían estos hermanos el influir en lo sobrenatural, el vivir al mismo tiempo en este mundo celestial y en este mundo terrenal. Es hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Os acordáis también el ejemplo que puse un día de aquel carpintero que cuando construía una silla por debajo, donde no lo iba a ver nadie, él ponía las iniciales SDG, Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Y eso no lo iba a ver nadie, solamente Él y Dios. Eso es trabajar para la gloria de Dios. Y por eso, querido hermano, en la iglesia de San Pedro, esta mañana de domingo, te animo a que levantes los ojos, que disfrutes por adelantado de la gloria de este momento en que el Señor nos permite entrar en el cielo, entrar en esa realidad sobrenatural y poder disfrutar de esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Ante esta realidad, todos los ángeles les encantaría poder vivir esta realidad, vivir esta experiencia. Sin embargo, el Señor nos la ha reservado a sus hijos. Una realidad conseguida por la gracia de Dios y por la maravillosa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Querido hermano, querida hermana, yo te animo a que esta semana puedas escribir una S, una D y una G, Soli Deo Gloria, en cada pensamiento que cruce tu mente, en cada acción que requiera tus fuerzas y en cada decisión que tengas que tomar usando tu voluntad. Que el Señor te ayude para hacerlo todo para su gloria. Esa será la mejor manera de vencer tu carácter. Esa será la mejor manera de poder mirar al cielo teniendo todavía los pies en el suelo
Esa será la mejor manera de poder llamar a este árbitro, que es la paz, para que tengamos en la iglesia buenas relaciones y en la familia buenas relaciones. Y esta será la mejor manera de que la palabra more en nosotros y nos vaya transformando día a día. Que el Señor os bendiga muchísimo en el resto de la reunión y en todo este domingo. Que el Señor os bendiga. Amén.